Ya. Eh, Dale, Alejandro Murrieta. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Dale Alejandro Murrieta Mesa. Yo nací el 2000. Estudié en colegio estatal. Me preparé en la academia e ingresé a la uni. Estoy en séptimo ciclo también de ingeniería eléctrica. Mi residencia ahorita no es fija. Estoy entre San Juan y Huaral también. Eh, y, y nada, eso nada más creo. Ah, tú naciste en Guaral, me dice, ¿no? En el Callao, en realidad, pero mi residencia ahorita es entre San Juan del Gancho y Huaral. Entre los dos estoy variando. Ah, ya. Callao. Bien. Diego Castro. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, yo nací en el año 1995. También estudié en colegio estatal de los precursores de aquí de Santiago de Surco. Vivo en el asentamiento humano Rodrigo Franco. También ingresé a la uni en ingeniería eléctrica, L1. Ya. Ok. Joaquín Asto. Buenas tardes, yo nací en el año 2000, estudié en el Colegio Trilce, actualmente estudio la carrera de Ingeniería Eléctrica, estoy cursando séptimo ciclo y vivo en Santa Anita. Ya. José Fernández. Ingeniero, yo soy José Fernández. Me nací en 1997. Nací en Callao. Estudié en Callao también, en un colegio llamado Luis Astray, donde acabé mi secundaria. Actualmente estoy viviendo en Ventanilla, Pachacute, donde hubo el derrame de petróleo. Ya. Ingresé a la uni en el 2016, a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y fui separado también un año de la universidad, y actualmente me reencuentro cursando séptimo ciclo. Ya. Lisette Letona. Buenas tardes, soy Lisette Letona, nací el 2001, estudié en un colegio acá en Villa María del Triunfo y actualmente vivo acá también en Villa María del Triunfo. Ingresé a la uni el 2018-2 y actualmente estoy en el séptimo ciclo. Ingreso. Matos Ruiz Ibe. Sí, buenas tardes, profesor. Yo nací en el año 81, vivo en San Juan del Lurigancho, estudié la secundaria en el Colegio Nicolás Copérnico, también de San Juan del Lurigancho. Ingresé a la uni en el año 2000 y retomé mis estudios en el año 2019. Ese sería todo. Ya. Bueno, entonces, a ver, tengo Matos Ruiz. Michael
era más allá de sus cursos, ¿no? O sea, no sé si alguno de ustedes es dirigente estudiantil, está en el tercio o está en el centro de estudiantes, pero en mi época yo fui un estudiante un poco revoltoso, por no decir algo, y dirigí el tercio estudiantil. ¿Hay alguno que es dirigente o ha sido dirigente de los alumnos? No hay ninguno. Bueno, les diría que es una buena oportunidad. Cuando vayan a tener entrevistas de trabajo, le van a decir cuál es su capacidad de liderazgo. Y entonces, si uno tiene la capacidad de haber dirigido a toda la masa estudiantil, como éramos 1000 estudiantes entre mecánicos y eléctricos, porque antes era una sola facultad, algo de liderazgo, de dirección uno tiene que aprender, porque si no, los alumnos se quejan, digamos. Bien, dejemos estas cosas y vayamos al curso en sí. Y vamos a ver un poco el programa, de qué se trata este curso. Yo les he pasado por correo los textos que voy a utilizar. Fundamentalmente voy a usar el texto de Glover en toda la primera parte. Es un libro de cerca de 800 páginas, pero hay muchas cosas que ya ustedes saben y que no vale la pena, pero hay otras cosas que no saben y que tendrían que aprender. Y cuando yo he intentado pedirle, oye, ¿cómo es la estructura del sistema eléctrico? ¿Cómo haces para tal cosa? Veía que los conocimientos que tiene la gente es muy, sabe cómo modelar, pero no sabe en qué contexto y qué relación y cómo es, ¿no? Entonces, encontré un libro de un holandés que se llama Sistemas Eléctricos, Elementos Esenciales de Schaebenecker, y de alguna manera es un libro que introduce a qué cosa es este negocio eléctrico. O sea, saca todas las matemáticas, dice, no, todo eso debe ir al apéndice, a los anexos, y trata un poco de explicar qué cosa es esta parte, ¿ya? Bueno, pero volvamos al programa del curso. Por lo que ya ustedes se deben haber dado cuenta, yo necesito que haya una revisión las primeras 3 semanas. Entonces, hoy día voy a hacer muy rápido la revisión de los elementos que tienen una red eléctrica y de alguna manera les voy a decir por qué lo necesito, ¿no? La semana siguiente vamos a revisar un poco flujo de potencia porque vi que pueden saber un poco de qué se trata un flujo de carga, cómo resolver, pero no saben un poco con qué criterios se manejan, qué hacer cuando las tensiones son muy bajas o son muy altas. Entonces, vi que había un cierto problema, digamos, ahí, ¿no? Y luego fallas que me parece que también tienen un conocimiento muy tipo de circuitos, digamos, y no de un sistema de potencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer las primeras 3 semanas. Las siguientes 4 semanas ya no vamos a hacer ya el comportamiento estacionario. Estacionario es un poco, casi es un análisis de tiempo permanente, digamos, ¿no? Que no varía el sistema. Y acá vamos a ver un poco el comportamiento del sistema que tiene un equilibrio mecánico-eléctrico, y cuando hay un desequilibrio,
qué tipo de aceleración se produce, que los electricistas solemos llamar problema de estabilidad, los diversos cambios que se van a dar. Esto es un problema bastante serio con las renovables, porque continuamente las renovables pueden variar su generación y eso causa un gran problema en los sistemas eléctricos. Y finalmente, en esa primera parte vamos a acabar un poco con transitorios electromagnéticos. Si ustedes ven, el libro de Glover, en la práctica todo el libro es esta primera parte, ¿no? Ya en la segunda parte ya vamos a entrar a cómo opera el sistema interconectado, cómo se controla la generación, cómo se hace el análisis de contingencias y debido a que necesitamos un poco conocer con anticipación las cosas, deberíamos entrar a estimación de estado. O sea, necesitamos un poco que la información que recibe el operador debe ser información relativamente buena. Y entonces eso supone que hay redundancias y que hay que evaluar. Y finalmente acabamos con la parte económica, cómo es el despacho económico, cómo es el despacho hidrotérmico, cómo es esto que la electricidad ahora es una mercancía y que hay que resolver en el mercado. Me da la impresión que no he mostrado lo que estaba hablando. Me hacen ver porque a veces pierdo la noción de lo que estoy hablando yo. ¿Ahora se ve lo que estoy planteando? Sí, profesor. Ya. Voy a volver a repetir. El curso lo he dividido en 4 temas. La primera es revisar matrices, o sea, cómo se modelan los elementos y ver cómo se comporta eso en estado estacionario, ¿no? Entonces, es una pequeña revisión de potencia 1. No vamos a repetir potencia 1, simplemente voy a asumir que lo saben y yo voy a tomar los exámenes como si supieran. O sea que les voy a dar el material que a mí me interesa, pero les señalo un poco cómo estoy funcionando. Entonces, la primera parte es un poco revisar los modelos, cómo se modelan las centrales, cómo se modelan las líneas, los generadores, cómo es que se manejan en forma matricial. La segunda parte ya es un poco tratar de entender mejor lo que es el flujo de potencia, ¿no? Cómo interpretar los resultados, digamos, ¿no? Y qué cosa hacer cuando los resultados no son buenos, ¿no? La tercera es ya la aplicación del cálculo de fallas, ¿no? Y para qué sirve todos esos cálculos. Y entonces voy a hablar de la protección. No es un curso de protección, simplemente una introducción a por qué es que se hace el cálculo de fallas, ¿no? Ustedes, de alguna manera, hoy día saben calcular las fallas. Si yo le pregunto, ¿esa falla va a ser igual que la que va a suceder en el sistema? Usted me va a decir, no sé. A mí me mandaron a calcular, ya lo calculé. Bueno, ese es el tipo de cosas que necesitamos ver. Y luego el segundo tema ya es el comportamiento dinámico. Ya dejamos un poco que todo es álgebra y pasamos a resolver ecuaciones diferenciales. Ya tenemos el problema del tiempo y entonces necesitamos un poco analizar. La tercera parte, que ya es lo nuevo, es ver un poco cómo opera este sistema interconectado, cómo se controla la frecuencia, cómo se regula la frecuencia, cómo se controla la tensión, y luego pasamos a ver qué pasa cuando comienzan a fallar los elementos, ¿no? Cuáles son los casos más críticos, cómo se calcula, y finalmente vemos algo de estimación de estado. O sea, todo el sistema interconectado, toda la información
que llega llega a un centro de control que está en San Isidro, que es el que maneja el COES. Entonces, y de alguna manera uno de los problemas es saber si la información que llega está bien o está mal, ¿no? Entonces, alguien tendría que decir que está bien o está mal, ¿no? O sea, yo creo que ustedes ahora ya tienen experiencia sobre el presidente de la República, saben si la información que se recibió era buena o mala durante las elecciones, y ahora están pensando que no correspondía a lo que ustedes pensaban. Entonces, como que han recibido información inadecuada. Bueno, eso lo hablo en política, pero ahora veamos en el problema de la operación. Si un operador recibe mala información, las decisiones que va a tomar son malas porque está distorsionado. Entonces, el operador debería recibir la mejor información posible, y entonces para eso se requiere usar el estimador de estado. Bien, y finalmente, una de las cosas que han escuchado es que en el sistema eléctrico funciona como un mercado, que la electricidad es una mercancía que se transa, que se vende, que el precio cambia continuamente, y entonces uno quisiera saber un poco mínimamente cómo es que se hace el despacho, cómo es que se definen los precios, y entonces estamos entrando a esta explicación. ¿Alguna pregunta sobre el programa? Bueno, no hay preguntas, entonces seguimos un poco en nuestro curso. Y entonces, rápidamente vamos a entrar a explicar qué es lo que vamos a ver. A ver, este es un diagrama común que se suele usar. Tenemos una central de donde se genera, se eleva la tensión, hay unos cables, hay una estación transformadora, hay una demanda que tenemos que evaluar. Entonces, la idea del curso es que nosotros no estamos estudiando parte por parte, lo estudiamos como un todo, ¿no? Y fundamentalmente vamos a ver en la primera parte fundamentalmente transmisión, ¿no? Entonces, la segunda parte vamos a ver cosas más complicadas, que es, tengo diversas centrales y la pregunta es, sabiendo que tengo una carga y que tengo una red eléctrica, ¿cuánto debe generar cada uno? ¿Y qué cosa es lo que conviene? Conviene que yo compre fuera del país, conviene que yo genere, ya sea nuclear, carbón, petróleo, gas, hidroeléctricas, y de eso es un poco lo que vamos a hablar en la segunda parte, ¿no? Entonces, hay actividades que necesitamos conocer. Hay que planear nuevas instalaciones. Ustedes me dicen, en el futuro yo voy a consumir más electricidad, lo cual parece ser cierto, porque ahora si yo les digo cuánto consumen, me van a decir, bueno, tengo un foco en mi casa de 15 vatios, tengo mi computador que debe ser de 150 vatios y punto. Pero cuando yo tenga mi familia, tenga toda mi casa bien equipada, yo voy a consumir 5 kilowatts o 10 kilowatts, y bueno, esas centrales no están construidas, ¿no? No es cierto que está construido lo que ustedes necesitan. Actualmente siempre hay una igualdad entre oferta y demanda. Lo de ustedes no está construido. Eso hay que ver en el futuro. Que nuevas minas se van a hacer, nuevas fábricas, nuevos asentamientos humanos, en fin.
Y entonces, ¿cómo va a ser dentro de 10 años? Bueno, es difícil, pero los ingenieros nos ingeniamos un poco para decir cómo sería, ¿no? Bueno, luego tenemos que ver que opere, que sea al mínimo costo y con la máxima confiabilidad, o sea, que si falla algo todavía continúe el servicio, y luego se pueda controlar este sistema en términos dinámicos, en fin, ¿no? Y entonces, claro, hay diferentes escalas de tiempo, ¿no? O sea, el planeamiento puede ser de 1 a 2 semanas hasta 20 años, porque hay que planear el combustible, ¿no? No es que yo tengo ahí el combustible guardado, sino que se compra, ¿no? Porque toda cosa que esté almacenada y que no se usa cuesta dinero. Hay que ver la operación y, bueno, en el planeamiento también hay que ver las nuevas instalaciones. Una hidroeléctrica toma 10 años en construirse, no se hace de un día para otro. Entonces, si uno no hace la planificación, no va a tener ese recurso, ¿no? Ya ustedes se han dado cuenta del problema de los pasaportes. ¿Qué cosa dirían? Hay un montón de gente que pide pasaportes y hay muy pocos pasaportes que se han comprado. Entonces, ¿qué falló? No hay planificación, pues van a decir. Entonces, habría que, si ustedes van a requerir electricidad dentro de 20 años, ya deberíamos estar pensando cómo le vamos a satisfacer esa demanda, ¿no? Bueno, luego hay la operación, que es en minutos, en horas, en día, y luego el control, que se hace en segundos, minutos, en fin, ¿no? Bien, entonces vamos a usar herramientas para analizar el estado estacionario o estático. Vamos a usar fasores, no vamos a usar nada con respecto al tiempo, vamos a hacer flujo de potencia, vamos a hacer cálculos de fallas, y luego, cuando hagamos análisis de estabilidad, vamos a ver transitorios, ¿no? Cómo influyen las fallas, digamos, ¿no? Entonces, está claro que la cuestión estática es lo que ustedes ya saben. Han estado modelando esto en un circuito, en el curso de circuitos 1, circuitos 2. Entonces, esto, ustedes dirían, es muy sencillo. Bueno, el problema se presenta cuando les digo, oiga, este es todo el sistema interconectado de Piura. Entonces ustedes van a decir, chica, pero eso ya es más complicado, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, porque eso, para pasar el curso de circuito está bien, pero para pasar potencia no es suficiente. Y luego los transitorios, o sea, los problemas de estabilidad, o sea, no les han enseñado ecuaciones diferenciales simplemente por adorno, sino porque hay una realidad, hay una parte mecánica y una parte eléctrica. ¿En cuánto tiempo varía una falla? Es casi instantáneo, pero las máquinas siguen girando, entonces van a seguir dando potencia, entonces va a haber un desequilibrio y entonces va a haber una aceleración o una desaceleración. Entonces necesitamos analizar eso. Y luego hay la parte electromagnética, pues. Ahora resulta que todas las líneas están cargadas, que hay campos magnéticos, que hay campos eléctricos, y entonces eso se abre o se cierra un interruptor, debe haber problemas, ¿no? Se aparecen tensiones muy grandes, y si hay lugares que almacenan energía, también es un problema. Entonces hay todo esto que analizarlo en el tiempo, hay diversos fenómenos que tenemos que evaluar en el tiempo, hay formas de controlar y hay herramientas, ¿no? Entonces, entonces yo necesito un poco que esté claro entre las herramientas que se usan y los fenómenos que están ustedes analizando, ¿no? Bueno, hay que operar seguro, confiable, que sea de mínimo costo y cumplir determinada calidad, ¿no? Entonces, en la operación hay un predespacho, cómo se opera antes, cómo se hace continuamente y bueno, y pues cómo hay que ver la operación. Entonces,
Uno de los problemas que ustedes se van a encontrar es que hay un operador del sistema que está abajo, es el que está en San Isidro, y hay un sistema eléctrico que está en la parte de arriba. Ese sistema eléctrico que está en la parte de arriba, que está en Mantaro, que está en Arequipa, que está en, qué sé yo, en Ancash, diversas cosas, líneas y todo. Bueno, vamos a usar diversas herramientas para operarlas. Y entonces van a ustedes a escuchar hablar de flujo de carga óptimo, van a escuchar hablar del estimador, del análisis de contingencia, de la operación económica, bueno. Y entonces, aquí está claro que lo que tenemos es lo que está abajo, en San Isidro, y lo que está en la parte de arriba son instalaciones físicas que hay en el país. Bueno, yo no voy a analizar esto, que ya es más complejo, ya es despacho, mercado, pero de repente la cuestión de mercado sería interesante darle una idea de por qué hay que verlo. En el Perú se ha establecido que entre los generadores compiten, ¿no? Por precio, digamos, ¿no? La transmisión es un monopolio, el sistema de distribución es otro monopolio y están los clientes, ¿no? Entonces, toda empresa generadora tiene máquinas que generan y que producen y tienen un área comercial, o sea, alguien que vende esa energía. Entonces, van a encontrar que aunque los generadores venden su energía al COES, y del COES compran para venderle a los clientes. Y entonces, volviendo a este tema, la pregunta que yo les hago ahora es, ¿quién creen que ustedes es el ingeniero que gana más plata? ¿El que está a la derecha sacándole polvo a las máquinas y que esperando que las máquinas no fallen, o el que está comercializando energía? Rodrigo Guerrero, ¿qué dirías tú? Que la vende, profesor. ¿Ah? El que la comercializa, por así decirlo. ¿Y por qué? Yo creo que porque mientras más, por así decirlo, comercialización, puede ser más ganancias, ¿no? Pero también se requiere un ingeniero para Ya, sí, pero eso es según mi análisis de punto de vista, usted ha dicho respecto a los dos casos. De acuerdo, sí se necesita otro ingeniero para la producción y como usted dice. Bueno, pues entonces la pregunta es, ¿qué piensas que tú, tus compañeros del sistema de potencia, para qué lado quieren ir? ¿Para sacarle polvo a las máquinas? Yo creo que como todos, ¿no? O sea, generar un bienestar también común para cada uno, ¿no? Sí, pero ¿qué cosa quieren entrar en este negocio? ¿Quieren comercializar electricidad o quieren dedicarse a ver producción, digamos, cómo diseñar una línea de transmisión, cómo sacarles, cómo subirse a las torres? Creo que comercializarlo también. Bueno, estamos en una época pues del mercado y entonces eso hay que tener claro un poco de qué estamos hablando. Bueno, vamos a ver cómo funciona el COES como negocio, ¿no? Cómo es que hacen y por qué el COES toma decisiones, quién genera. Y entonces, bueno, esto lo vamos a ver mucho más después. Entonces es relativamente... son cosas que vamos a tener que analizar. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, ya el análisis por unidad, fatalmente, no me queda más que decir que si no saben valores por unidad, les va a ir bastante mal en el curso, ¿no? Porque es clave, digamos. Les sugiero resolver este problema, ¿no? Es un generador,
un transformador de elevación T1 y un transformador T2 y un motor. Esto lo tomó alguno de mis exalumnos que estuvo en Noruega estudiando. Y es un ejemplo que está completo el detalle, ¿no? Hay 5 páginas para ver cómo ha calculado todos los datos, ¿no? Entonces, les sugiero revisar. Yo no lo voy a hacer porque se supone que ustedes ya son unos expertos que vienen de estudiar eso, ¿no? Bueno, una cosa que se requiere saber es la demanda. Y la demanda, de alguna manera, necesitamos aprender a proyectar, ¿no? Rivera Vitate, ¿cómo crees tú que se proyecta la demanda? Por ejemplo, tú a tu edad dirías, bueno, yo quiero saber cómo va a ser la demanda dentro de 5 o 10 años. Analizando el contexto actual, más o menos la demanda, ¿se puede decir actual? No, pues estamos hablando de la demanda, estamos en el 2022 y queremos analizar el 2032. Se podría decir, se podría agarrar un año de prueba y ver cuánto ha crecido la demanda eléctrica para así proyectarlo en los 10 próximos años. Pero ¿tú crees que el último año es representativo? ¿Cómo sabes tú que es representativo? No, podría ser tipo como una guía y de los 10 hemos pasado, claro, por ejemplo, del 2022 sería el año prueba del 2012, 10 años atrás, y viendo la curva de demanda, ¿no? Pero ¿tú crees que te enseñaron a pronosticar demanda o no es necesario para estudiar flujo de potencia a la demanda? No, sí se tiene que pronosticar Ya, pues, mediante el flujo. pero ¿ya te enseñaron ya cómo pronosticar o no? No todavía, profesor. ¿Cómo que no? ¿Y qué cosa te han enseñado en estadística? ¿Te han enseñado a hacer mínimos cuadrados y todas esas vainas? ¿O no? Yo creo que ya sabes. El problema es que no te han dicho cómo hacerlo. Ah, sí, este sería lo correcto, profesor. Pero los principios los sabes, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en un diagrama de carga, ahora sería la energía en ese diagrama. Disculpe, profesor, no lo escuché. Tenemos un diagrama de carga, 24 horas. La pregunta que te hago es, ¿qué cosa es la energía en este diagrama de carga? ¿Es lo que se usa durante todo el día? Sí. Está representado en un diagrama de carga. Es lo que se llegara a utilizar durante el día, ¿no? Está bien, pero digamos, cuando tú dices un diagrama de carga, es que te dicen, bueno, cada hora o cada media hora vamos a ajustar que es la potencia máxima, o sea, ¿no? La máxima demanda, digamos. Pero ahora quiero saber la energía, ¿cómo la calculo? En ese día, ¿cuánto ha sido la energía? El diagrama de carga por la cantidad de horas. Sí. Pero ¿qué cosa es la cantidad de horas? Pues, o sea, yo tengo en el eje vertical tengo la demanda y en el eje horizontal tengo las horas. Yo quiero saber qué cosa es la energía en ese diagrama. Vendría a ser el área. El área que está debajo, ya. Sí. Bueno, entonces esa área ya sabes todos los elementos, porque ¿qué cosa más hay en la demanda?
tiene la máxima demanda de potencia, tiene la máxima demanda de energía, la máxima demanda de energía. Entonces tú dices, la energía ese es el área que está debajo de ese diagrama. Bueno, veamos un poco qué cosa tengo acá, cómo se pronostica la demanda, qué cosa influye. Bueno, la demanda pues influye en muchas cosas, ¿no? Clima, cómo son los terrenos, el PBI, la economía, los datos históricos, el crecimiento demográfico, las fábricas, en fin. Y hay diversos métodos, ¿no? Que uno puede analizar, cuál es la mejor técnica, si inteligencia artificial o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por favor, me revisan eso bien, ¿ya? Porque usualmente esta hoja, con esto me jalo a la mitad del salón, ¿no? ¿Qué es una curva de demanda? ¿Qué es una curva de duración? ¿Qué es un factor de carga? ¿No? Y acá están en forma gráfica ya las cosas que yo necesito aprender, ¿no? Bueno, otra vez les señalo que no es parte del curso, pero que lo necesito porque vamos a estar viendo cosas de este tipo. Bueno, si ya podemos modelar la demanda, ahora ya vendría los generadores, ¿no? Y entonces ustedes dicen, bueno, pero yo ya llevé máquinas 1, máquinas 2, o estoy llevando cómo se genera la electricidad y los campos magnéticos y todo eso, yo no tendría problema, dirían ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ahora tengo problemas para... Bueno, hay todo esto, pues, los generadores, que el campo magnético, yo ya esas cosas, ustedes me dicen que saben, ¿no? Yo simplemente voy a tomar que saben, pero les agradeceré revisar, ¿ya? Porque de alguna manera están acá los principios que vamos a aplicar. Como ven, paso las cosas muy rápido. Asumo que ustedes saben. Y si no saben, revisan. Pues los voy a pasar todas las transparencias ahora. Bueno, y transformadores, ustedes me dicen, bueno, ya, ingeniero, ya yo me he pasado 4 meses ahí viendo transformadores, o sea que yo soy un trome en transformadores, ¿no? Entonces, ya pues eso ustedes no les voy a explicar cómo se modelan. Se supone que todos saben cómo se modela un autotransformador, por qué se usa un transformador de múltiples bobinados, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo también paso, digo, eso saben. Y si no saben, revisan las notas, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, en línea de transmisión es donde tenemos la mayor dificultad en mi experiencia dictando este curso. Bueno, hay todos esos conductores, cables de guarda, y entonces la pregunta es, ustedes que son unos tromes llevando teoría de campos, ustedes dirían que hay pues influencia de un conductor sobre los otros. Y cómo es que se va a representar todas esas influencias, o cómo se modela.
Encima me hablan de que tierra se va a replicar las fases debajo de tierra, ya. Bueno, todas estas cosas que hoy día necesitamos manejar, ¿no? Cómo es que vamos a modelar cada cosa, cómo se agrupan los conductores, o sea, las líneas de 500 que están alrededor de Lima usan 4 subconductores, pero ustedes lo van a representar por un solo conductor, entonces sería bueno un poco que nos expliquen eso, y por qué se usa la transposición, ¿no? Rodrigo Guerrero, ¿por qué usan la transposición en las líneas de transmisión? ¿Ah? ¿Puedes repetirme por otra cosa? No, la pregunta es ¿por qué se usa transposición? ¿Por qué se cambian? O sea, si las fases están en un orden, A, B, C, después está A, C, D, A, C, B, y así van cambiando de lugar. ¿Cuál es la razón? No lo tengo muy claro. O sea, lo que trato de explicar es lo siguiente, ¿no? Yo tengo, vamos a suponer, a ver, déjenme ver si tengo una torre donde puedo yo hacer ese análisis. Acá. Yo tengo los conductores A, B y C, digamos en una vertical. El campo magnético es igual en los tres. ¿Qué dices tú, Rodrigo? No, profesor. Y entonces, creo que es, según mi definición, creo que es de acuerdo al punto, así que ya al punto pues, que entre. pero tú, cuando has corrido, has modelado, has dicho, oye, el sistema es recontrabalanceado. Lo que yo represento en la fase A es igual que la fase B y la fase C. Pero ahora tú me dices, no, los campos magnéticos son diferentes, están en diferente lugar. ¿Entiendes la pregunta? Sí, más o menos. O sea, cuando tú has dicho de las 3 fases que tengo A, B, C, yo la voy a representar por una sola fase, que representa a los 3. Sí. Pero acá tú me estás viendo que en esa línea los campos magnéticos no son iguales. Ah, ya, por eso hay transposición, profesor. ¿No? Porque la influencia que hay sobre el conductor del centro es sobre el de arriba y el de abajo, pero el que está arriba va a influenciar sobre los dos que están abajo y son diferentes los campos. Sí, por eso, creo que por eso dice que hay transposición. ¿Hay que hacer qué? No, transposición, como dice, porque no siempre va a ser igual. Ya, esa es la idea, ¿ya? Pero por favor, revisen pues sus conocimientos, no quiero encontrar que la gente no sabe algunas cosas básicas, ¿no? Profesor. Sí. Una consulta respecto a la transposición. ¿Qué cierta distancia se hace la transposición? Hay una... Cada tercio de longitud de la línea lo cambias. Ah, ya. Ok. Gracias. Ya, pero eso es sencillo hacerlo en baja tensión. O, digo, no en baja tensión, digamos, hasta 220.000 voltios lo puedes hacer. Pero cuando tienes una torre que tiene 20 metros de altura, ¿cómo crees que vas a cambiar de lugar el conductor? Físicamente, así yendo por la carretera, he visto que hay como un triángulo así, ¿no? Como un triangulito, es como una disposición triangular, creo.
Y así lo hice en la carretera, y ahí cambian las posiciones. Hablando de altura. Vamos a hacer el cambio a 60 metros, a 80 metros. ¿De ese tamaño tiene la torre? No entiendo bien la pregunta, profesor. No. Lo que estoy tratando de decir es que tú tienes ABC. Ya. Ahora lo vas a cambiar de orden. Ya. Van a bajar, ¿no? Van a cambiar de altura cada uno, ¿no? Claro. ¿Cómo lo haces para cambiar? Tienes que subir el conductor, digamos, más arriba. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sí, justamente como le digo, yo yendo por la carretera he visto que, por ejemplo, hay no es creo que un tipo de torre que tiene forma triangular. Estamos hablando de línea de 500, no estamos hablando de líneas de baja tensión. O digamos de 220, 60. Eso lo puedes hacer fácilmente. Claro. Ahora... O sea, ahora necesito una torre de 30, 40 metros, 50 metros de altura. Entonces, no sabría, no lo he visto en la atención. Hay veces es tan caro hacer eso que ya pues aceptas que el sistema sea desbalanceado. O sea, en la atención lo mandan de frente nada más, no hay cambios. Pero, a ver, pues hazte una torre de 60, 80 metros para darle vuelta. Claro, complicado sería, ¿no? Sí, entiendo. Pero de eso estamos tratando, pues, de que ustedes sean unos tromes sabiendo algo más de lo que es el sistema real. Cuando uno sabe solamente cosas básicas, tiene problemas, digamos, sobre todo en un curso de sistema de potencia, ¿no? A ver, no sé qué ha pasado acá. Bueno, una cosa que yo necesito es que aprendan a ustedes a calcular parámetros de una línea, ¿no? Y cuando la línea, ahora los programas lo calculan, no hay ninguna dificultad de hacer el cálculo, pero hay veces el problema de los estudiantes es que no tienen idea cómo se hace, ¿no? Entonces, yo sugiero que revisen estas copias que les estoy pasando de cómo se calcula parámetros de una línea de transmisión. A ver. ¿No? Acá está todo el cálculo, digamos, que se hace, pero lo que a mí me interesa es que ahora tenemos una línea real. Esta línea real que tiene sus conductores, que tiene todos sus datos de sus conductores, cómo se calcula los parámetros, ¿no? Ahí tienen la distancia, los diámetros, los conductores, qué hacemos, ya. Finalmente, ustedes van a usar una matriz que les va a salir de alguna manera de admitancia o de impedancia, ¿no? Y entonces van a encontrar esto. Bueno, yo simplemente estoy revisando rápidamente lo que creo que hay que saber y que no me alcanza el tiempo para repetirlo, ¿no? O sea, si ustedes quieren tener más ideas del capítulo, creo que es del tercero al sexto capítulo del libro de Stevenson, está bastante bien desarrollado, ¿no? Entonces ustedes al final de cualquier texto de potencia van a encontrar estas tablas, ¿no? ¿Qué datos típicos ustedes tienen que utilizar para usar las máquinas síncronas? O sea, si ustedes van a analizar cosas de dentro de 10 años, esa máquina no está construida, ¿no?
ni existe. Entonces hay que usar tablas, un poco qué valores se suelen utilizar, ¿no? Después también para los transformadores, qué datos se suelen tomar. Y después los conductores, pues, no dan los parámetros como ustedes quieren, sino simplemente a una distancia y ustedes tienen que calcular un poco cómo se calcula exactamente para hallar esos parámetros, ¿no? El conductor ACCR, por qué tienen nombres de pájaros, todo eso, ¿no? Y cómo se manejan todos esos datos. Bueno, yo simplemente estoy revisando algo que yo supongo que ya saben, ¿no? Y si no saben, simplemente ustedes dicen, ah, ya, entonces me toca revisarlo. Y aquí hay un concepto que a mí me parece importante ahora explicar. Por ejemplo, ustedes van a tener el problema de que una línea que antes pasaba a 50 megavatios tiene una determinada tensión, digamos 138 kilovolts. Entonces, si va a pasar 300 megavatios, ustedes dicen, bueno, ¿y qué uso? 220, 500 kilovolts, 765. ¿Cómo ustedes creen que se define? Por ejemplo, Lisette, ¿cómo crees tú que se define la nueva línea? Te lo repito nuevamente, estamos hablando de una línea de 138 que pasa a 50 megavatios. Pero ahora, por ese corredor, te van a decir, no, ¿sabe qué? Queremos que pase 400 megavatios. ¿Me escuchas, Lisette? Sí, profesor. ¿Tienes idea de cómo es que yo, qué tensión debo tomar? Hay mucho ruido en mi casa y no puedo escuchar muy bien lo que dijo antes. ¿Ah? ¿Puedes hablar un poco más fuerte que no te escucho? Hay mucho ruido en mi casa y no puedo escuchar la pregunta bien. ¿No me has entendido la pregunta? No, no la puedo escuchar bien. A ver, lo que estoy tratando de decir es, yo tengo una línea de 138.000 voltios, una capacidad de 50 megavatios. Pero ahora dicen que sobre ese corredor, o sea, sobre esa zona, va a pasar 400 megavatios. ¿Cómo yo defino qué tensión debe tener la nueva línea? ¿Tienes claro la pregunta? Lo que trato de decir es, ¿cómo es que uno dice, bueno, ya sobre esta línea yo la pongo esta tensión porque va a pasar tanto? ¿No? O sea, si yo voy a transmitir 3 megavatios, de repente una línea de 10.000 voltios es suficiente. Pero si yo voy a transmitir 300 o 400 megavatios, de repente tengo que usar otra tensión. Pero las líneas, si son cortitas, yo las puedo zampar toda la potencia que sea posible. Pero si son largas, no puedo mandar mucha potencia. Entonces debe haber alguna técnica de cómo se definen las capacidades de las líneas. ¿Has escuchado hablar de potencia natural? Lisette. No, profesor. Bueno, eso está en el capítulo 6 de Stevenson, ¿ya? Y de eso se trata esta explicación que voy a dar. O sea, hay unos límites de cuánto yo debo
transmitir, y entonces en inglés se llama Source Impedance Loading, y en castellano nosotros le decimos potencia natural, pero es una fórmula bastante sencilla, ¿no? Está acá, este SIL, es la tensión al cuadrado sobre Z sobre C. Z sobre C es la impedancia característica, o sea, B sobre C, ¿no? O sea, acá tienen los valores, digamos, o L sobre C, si quieren. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es una tabla que más o menos le da una idea de cuál es la potencia natural que deben tener las líneas. Entonces, acá ustedes van a ver, para una línea de 69 megavatios hay que transmitir entre 12 y 13 megavatios. Se puede llegar a 20 si la línea es corta. Si la línea es de 230, va a estar entre 134 y 145. O sea, estamos hablando de unos 180 megavatios como máximo. Pero en el Perú se usan líneas de 500. Y entonces, ¿cuál es la potencia natural que debe tener esa línea? Debe transmitir entre 850 y 1000 megavatios. ¿Ya? Esa es un poco la idea para que ustedes elijan tensiones de acuerdo a la potencia natural. Ya saben la ecuación. Es evidente que cuando la línea es más larga, van a transmitir menos, ¿no? O sea, digamos, acá esta curva les va a dar una idea de si tienen un punto para 300 millas, que es que ustedes transmiten el 100%, si ustedes hacen más larga la línea, se va a tener que transmitir menos. Y si la hacen más corta, se va a transmitir mucho más que esos 300, ¿no? Bueno, como les digo, se han salteado varios capítulos que ahora yo necesito que ustedes sepan, porque cuando las preguntas vienen y uno no sabe, bueno, hay problema. Ahora, se supone que ustedes todos han llevado flujo de potencia y saben analizar flujo de potencia. Y entonces una de las preguntas que yo hice al comienzo era, oye, ¿de qué depende la transferencia de potencia entre dos barras? Y bueno, voy a decir que en la respuesta que me dieron no era la más adecuada. Entonces, y entonces, acá simplemente voy a decir que la fórmula que a ustedes les interesa está en la parte derecha, en la parte inferior. La potencia que hay entre dos líneas, entre dos extremos de una línea, va a depender de la tensión de llegada, de la tensión de envío, de la reactancia de la línea que tenemos en esa línea y del seno del ángulo. O sea, yo no puedo cambiar la reactancia de la línea. Está ahí construida, operando no la puedo cambiar. ¿Puedo cambiar las tensiones que sean diferentes de cerca de 1? No, siempre las tensiones van a ser cerca de 1. Entonces no las puedo cambiar. Entonces lo único que puedo cambiar es el ángulo. ¿Ya? Y entonces, si puedo cambiar el ángulo, entonces yo quiero transmitir más o menos potencia, va a ser ese ángulo que va a variar. Entonces acá está ese diagrama, ¿no? Acá tenemos la potencia y un ángulo, ¿no? Evidentemente cuando pasa a los 90 grados, en vez de aumentar ya va a caer. Bueno, este es lo básico del flujo de potencia, ¿eh? No es Y después, ¿cómo se controla la tensión? Se van a dar cuenta que la tensión no se controla con la potencia activa, sino con la potencia reactiva. Si ustedes generan más potencia reactiva, pueden enviar mayor tensión. O sea,
la tensión en una barra se controla fundamentalmente con la potencia reactiva, ¿no? Y esas son las dos ideas que hay que manejarse cuando uno está haciendo flujo de potencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver más tarde. No vamos a explicar nuevamente cómo se hace un flujo de potencia, pero si ustedes desde Mantaro envían potencia reactiva, va a haber más pérdidas en la línea. Lo más práctico es que se genere en la subestación de llegada, ¿no? Y ahí pongan un condensador para elevar la tensión. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos? Bueno, la idea de los estudios de sistema de potencia, pues ya está claro, ¿no? O sea, cada vez son más complejos los sistemas, hay características deseables que queremos de ese sistema, ¿no? Y lo que se va a requerir son modelos matemáticos para representar las características físicas, y eso es lo que les estoy pidiendo, que te quede claro, ¿no? Cómo de una línea, de un transformador, de un generador se representa. Y luego ya vienen ya los estudios de flujo de potencia, que ustedes me dicen, no, eso yo sé, no, eso no hay ningún problema. Y de cortocircuito también. Ya, bueno. Lo nuevo va a ser estabilidad transitoria, que lo vamos a ver después, pero esperamos la otra semana para hacer más discusión sobre eso, ¿no? Bueno, estoy ahora todavía pensando en un trabajo que les voy a dar para revisar cómo se calculan datos, cómo se hace el flujo de potencia, cómo se hace un cálculo de falla y el problema de estabilidad. Entonces estaba pensando que podía hacer unos 5 puntos del examen parcial, o 6, todavía no tengo claro. Y entonces, a ver. Bueno, la idea es que en la tranquilidad de su casa y durante todos estos 7 semanas, ustedes hagan un trabajo, ¿no? Un pequeño sistema de máximo de 10 barras. Yo les voy a decir, hoy hay una mina, hay una ciudad, hay tales líneas, hay tales centrales. Hazme pues y hay una nueva línea que hay que hacer porque va a crecer la demanda y ustedes tienen que correr su flujo de carga, tienen que calcular su falla y estabilidad, que va a ser una cosa que después van a tener que hacer, ¿no? Entonces, y voy a tratar de que sean sobre datos de la realidad, ¿no? Pero un sistema de 10 barras, la mayor parte de la gente me va a decir, pero eso es sencillo, ingeniero. Estoy acostumbrado a correr casos más grandes. Bueno, chico o grande siempre es lo mismo para mí, ¿no? O sea, esto está sacado del texto, esto es el sistema, digamos, que probablemente ustedes lo encuentren en el capítulo de flujo de potencia, y hay todos los parámetros que ustedes requieren. En algunos casos existen y en otros casos hay que calcularlos, ¿no? Están acá las características de cómo se van a operar, ¿no? Y acá están las reactancias y sus capacidades, ¿no? Bueno, pero eso todavía no tengo claro cómo va a ser el ejemplo. Voy a intentar que sea un poco representativo de lo que necesitamos
resolver en este curso, ¿no? Entonces, asumiendo que hay 26 alumnos, haremos pues grupos de a dos, o salvo que quieran hacer el trabajo individual, ¿no? Entonces, hay los parámetros, los flujos de potencia. Les voy a pedir que hagan un análisis de contingencia, o sea, que el sistema opere si es que falla una línea, ¿no? Después analizar el cortocircuito y luego hacer el análisis de estabilidad. Y pueden usar cualquier programa que se les ocurra, PowerWord, el D-Silent, el MATLAB, entonces, y de alguna manera todavía esto es un poco idea de lo que se me está ocurriendo hacer, ¿no? Bien. Yo voy a pedirle a un ingeniero del COES que les enseñe a usar algunas herramientas de cálculo, digamos, aunque la mayor parte creo que ya saben, pero le voy a pedir que en media hora en cada clase les explique un poco cómo funciona el PowerWall, el D-Silent o otro programa que se les ocurra a ustedes. ¿Ustedes ya han sido entrenados en algún programa en especial? Ángel Rojas, ¿tú has sido entrenado en algún programa? Ingeniero, sí, no, justo en el curso de potencia 1, el profesor Ventosía nos mencionó sobre el PowerWall y el NEPLAN. Hizo algunas clases, pero solamente fue así a grosso modo nada más. Dejó una pequeña actividad, pero fue muy rápido y solamente se tocó un par de veces nada más y no se extendió, ¿no? No se practicó muy bien, pero claro, como estudiante ya tenemos nociones, ¿no? Para practicar. Hay varias plataformas donde podemos ayudarnos de internet. A ver, dale Alejandro, ¿tú eres experto en D-Silent, en algún otro programa, el NEPLAN? No, ingeniero, la verdad es que no. D-Silent, no. Pero sí, el profesor también nos dio unas pequeñas clases, ¿no? Sí, los domingos, pero no profundizarlo a fondo, ¿no? Bueno, pero ahora, ¿cómo lo aprenderías? Si es que te obligo a hacerlo. Si no hay notas, no lo vas a aprender. No se dio una oportunidad, ¿no? Para aprenderlo, como dicen. Bueno, bien, de eso se trata, aprender haciendo. Yo no conozco otra manera de aprender que es haciendo, ¿no? O sea, uno se olvida si le cuentan, si graban, si tiene todos los papeles de clase, con eso no. Si ya te obligan a hacer, ya pues, caballero, hay que aprender a hacerlo. Bueno, preguntas, dudas, qué cosas. Yo les voy a pasar ahora por correo la transparencia que he estado. Como ven, no me alcanza el tiempo para explicarlo, ¿no? Ya unas transparencias me tomaría toda la clase y yo no es mi tema todavía, ¿no? O sea, yo espero que la gente revise el texto, no se los he dado simplemente para que lo almacenen. Después ya verán ustedes si no lo hacen, bueno, pues, y el problema del examen es igualito al que está ahí, ya, bueno, ya, caballero, ¿no? Disculpen que todo esté en inglés, pero pueden tomar cualquier texto en castellano y son igualitos, ¿ah? No hay ninguna diferencia. Si tienen algún texto. Bueno, yo lo que creo es que en la hora de clase es muy poco tiempo para hacer las cosas, ¿no? También podríamos ver un sistema de
problemas, si es que quisieran un poco hacer problemas en el curso, ¿no? Pero no sé si con las prácticas es suficiente. ¿Cómo les fue en las prácticas de Potencia 1? Mato Ruiz, ¿cómo te fueron las prácticas de Potencia 1? Sí, profesor, bueno, regular, no puedo decir que exactamente bien, pero sí, sí regular. Sí. ¿Pero qué, te dieron un montón de trabajo? ¿Qué? Bueno, sí, en mi sección en todo caso fue una práctica donde era de 2 horas y bueno, teníamos que desarrollar un promedio de 6, 7 ejercicios. Ya. ¿Pero tú crees que ya con eso dominas el libro de Stevenson? No, la verdad, profesor, estaba pensando ahora repasar de nuevo en estos días antes de que ya se me acumule y mejor ya ir revisando conceptos. Bueno, yo les he dado un texto que está en inglés, disculpen, pero ahora con los traductores es más o menos posible leerlos, pero en fin, pero como hay libros también en castellano y lo mismo, hay transparencias en internet. No sé si ustedes quisieran más libros, pero yo les puedo dar 20, 30 libros, pero simplemente van a acumular, ¿no? La gente lo guarda, entonces no vale la pena. Ya con los dos que les he dado son bastante complicados, digamos. Bien, pasamos un poco a inquietudes. ¿Hay alguna inquietud que tengan? Ingeniero, tengo una pregunta sobre el trabajo. ¿Dará, no, las indicaciones? O sea, Sí. Sí, ¿no? Más adelante, ¿no? O ya... La otra clase voy a explicarlo, ¿no? Ah, ya. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, el problema de estos cursos de sistema de potencia es que al comienzo es bastante árido, un poco difícil entenderlo al comienzo. Entonces hay veces uno hace las cosas por repetición de lo que ve, punto, ¿no? Pero quizás discutiendo y hay veces que no le sale el problema, entonces uno puede entender mejor, ¿no? Ahora, veamos un poco, pues, qué cosa conviene. Usualmente yo tengo un delegado, no sé cómo ustedes prefieren elegir al delegado en esta clase. ¿Cuál es la idea? ¿Que a mí se me ocurre tal persona y ya está? ¿O ustedes plantean quién debe ser el delegado? ¿Cuál es la sugerencia que tienen? Pero ver si hay algún voluntario. A ver, ¿quién podría ser el voluntario que quiera? Yo podría ser Fernández, Ya, José Fernández sería el delegado. no, voluntario. Es que hay otro, también se anime. Pues. Bueno, yo usualmente doy algo de nota más a los delegados porque es una chamba estar ahí coordinando con los compañeros y algo hay que darle. Entonces sería José Fernández. ¿Me puedes dar tu correo y tu teléfono a través del correo que te he enviado ahora? Ah, ya, claro, al correo ni no. A mi nombre, ¿no? Te he mandado Sí, la... te mandé el código del ¿no? link.
Ya, Ahí el envío, ingeniero. ahí. Y les he dado el material también de los libros, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tienen como duda? ¿Cuántos están practicando acá del salón? ¿Hay alguien que está practicando? ¿No hay ninguno que está practicando? Bueno, ese es uno de los problemas que yo encuentro, digamos. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente tenga más conocimiento del sistema eléctrico? Porque cuando uno va a las entrevistas, cuando va a buscar prácticas, no sabe cómo responder a las preguntas que le hacen, no sabe qué es lo que quiere. La universidad ha cambiado mucho su sistema de cómo conseguir prácticas, ¿no? En la época que yo estudié, la universidad era la que buscaba las prácticas, no era el alumno que la buscaba, pero ahora en esta época los alumnos tienen que buscárselas, ¿no? Pero a la vez hay la competencia, o sea, ya la UNI no es el único lugar donde se enseña ingeniería eléctrica, hay 5 o 6 universidades en Lima o más que dictan ingeniería eléctrica. Entonces, la dificultad que se presenta ahí en una cosa como esa es que hay competencia, o sea, para cada puesto de trabajo o de práctica hay muchos candidatos. Entonces viene un poco el problema, ¿por qué me van a elegir a mí o por qué no me van a elegir? Y entonces ustedes van a escuchar hablar de habilidades blandas. ¿Está claro qué cosas son habilidades blandas, Brando Espinosa? ¿Qué cosas has entendido que son habilidades blandas? Más que nada es cómo expresarse, ¿no? Con el entorno de trabajo, ¿no? Con tu grupo de trabajo y eso. Sí, pero digamos, tú dirías que los de la UNI son tan habladores como los de San Marcos. No es una gran diferencia, ¿no? No somos más introvertidos que extrovertidos. Y entonces, pero si la empresa necesita a uno que no sea introvertido, ¿qué vamos a hacer? Afianzar eso, ¿no? Eso, mejorarlo, ¿no? Ser más expresivos, comunicativos, funcionar. Bueno, yo les decía que ser dirigente estudiantil es una posibilidad de que uno se vea obligado a ser hablador, ¿no? Estar en una representación casi como autoridad o como simplemente delegado, casi a uno le obliga a ir negociando. Y entonces de alguna manera aprende, pero por lo menos así fue como yo aprendí. Ya les he dicho, yo venía de estudiar en Breña, en el Mariano Melgar, además vivía en La Victoria, además mi familia estaba en un negocio de verduras, entonces, bueno, relaciones sociales no eran muy, muy amplias, ¿no? Y entonces he tenido que aprender muchas cosas, pero hay veces hay que forzarse, ¿no? Porque es probable que conseguir trabajo sea difícil, digamos, cada vez, y entonces hay que tener alguna ventaja. Por ejemplo, Luis Latorre, ¿cuánto es tu nivel de inglés? ¿Tú dirías que es nivel medio, que has estudiado 2 años en el INNA? Bueno, mi nivel es básico, profesor. Pues chica, pero con eso no te van a contratar. ¿Y cuál es tu nivel en informática? Por ejemplo, ¿sabes manejarte hojas Excel grandes? En cuanto a Excel, en todo lo que es Office, Excel sí lo domina a un nivel, se puede decir que avanzado. Ya. Pero, ¿sabes programar, por ejemplo? Sí, profe, sí. O sea, que eres un trome en MATLAB.
No, se hace programar en el lenguaje C, profe. En MATLAB es parecido, ¿no? El lenguaje que usan, pero Sí, todavía pero no lo domino al 100% en MATLAB. bueno, pero son esas las cosas pues que piden ahora, ¿no? Por ahora lo que piden es saber mucho inglés y saber mucho informática. Entonces, no me da mucha ventaja no saberlo. En tu caso, Michael Ruiz, ¿cómo es tu inglés? Bueno, profesor, en mi caso sí he estudiado en el IMNA un año y algunos meses y más o menos será un nivel intermedio bajo. Ya, pero lo suficiente como para salir bien en una entrevista, porque te dicen conocimientos de inglés y entonces si uno, ¿tú qué dirías? Creo que sí, profesor. Tal vez practicando un poco más y viendo algunos, practicando con alguien, creo que sí se podría. Pero ¿te alcanza el tiempo? ¿Tú te dedicas solamente a estudiar o te tienes que trabajar? Ese es el problema, ¿no? Un poco, no alcanzaría tanto el tiempo. Bueno, pero complicado estudiar ingeniería, ¿eh? O sea, es una carrera un poco pesada, por decirlo. A mí me mantuvieron, mi familia me mantuvo, pero yo he visto que muchos compañeros no pueden ser mantenidos, ¿no? Tienen que conseguírselas también. Bueno, entonces estamos quedando que el delegado es José Fernández. Les estamos quedando que voy a tener un ayudante que es un ingeniero del COES que les va a ayudar un poco en usar las herramientas del sistema de potencia y que vamos a tener un pequeño trabajo para hacer notas, ¿no? Un poco, lo que pasa es que en la universidad si no le ponen nota nadie chambea, pues, ¿no? Entonces en este caso, si yo no le digo, oye, necesito que calcules esta línea y tú elige el conductor, elige la tensión, entonces ya se van a encontrar en un problema, ¿no? Que realmente tienen que resolver, buscar información. Fatalmente ya la enseñanza no es como antes, digamos, en el cual no había información. Ahora hay demasiada información. Ustedes buscan en internet y les salen un montón de información. El problema es que ahora, ¿qué se hace con tanta información? Entonces yo por eso es que he tratado de seleccionar un poco de material y decirle, oiga, esto es lo que se requiere. Bien, José Fernández, me envías un poco tu correo, cosa que yo te doy ahora todo el material del curso. Quizás si lo colocaras en un lugar donde cada alumno tuviese acceso, sería lo más práctico, ¿no? Sí, sí, ingeniero, voy a crear un drive para tus Ya. compañeros. Y entonces ahí zampas todo para que no te estén fastidiando, que hay, que no hay, ¿no? Ah, no, claro, ingeniero. Todo lo que me da lo comparto, ingeniero. Ya, sin... Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ingeniero, disculpe, en la hora de práctica ya no será con usted, ¿no, ingeniero? No, no sé con quién va a ser ahora en este curso. ¿Está programado o no les han programado? Todavía no he visto que salga un profesor. No nos ha enviado todavía ni un correo. Ah, no les han enviado. Ya. Bien. Los dejaré almorzar, pues una mala hora para dictar clase, pero ¿qué vamos a hacer? Bien, gracias a todos. Ya nos estamos viendo la otra semana. Cualquier consulta me lo mandan a través del delegado. Entonces ya podemos tener un día. Nos vemos. Igualmente, ingeniero. Buenas tardes.
Luego, profesor, buenas tardes.